Bueno, aquí se ha suscitado un escándalo mayúsculo con el tema de la Polar. Es un escándalo por todos lados. Escándalo de los empresarios, el escándalo de los ricos que se aprovechaban de los pobres, porque al final lo que ocurrió en la Polar era que esos directores, esos gerentes, simplemente esquilmaron a los más pobres. Si los que tienen la tarjeta de Polar no son los de clase ABC1, no son los que viven en Las Condes. Los que tienen la tarjeta Polar y los que tenían la tarjeta Polar y a quienes engañaban era a la gente más pobre de Chile, a la que tiene que vivir todos los meses con una tarjeta. Y los esquilmaron de una manera, la verdad, casi sanguinaria, porque miren lo que les hacen. Se los renegociaron sin que ellos supieran. Esas deudas, ustedes lo han visto por televisión, esas deudas de una pobre mujer que compró, ¿no es cierto?, una ropa o que compró algún artículo doméstico, algún artefacto eléctrico y que, no sé, tenía una deuda de 15, 20, 30, 50 mil pesos y que de repente la deuda sube a 500, 700, 800, 1,5 millones, 2 millones de pesos. Eso es un escándalo. Y ese escándalo lo permite este sistema. Pero lo permite un sistema donde al final, ¿no es cierto?, los más ricos son los que siguen haciéndose más ricos y los más pobres siguen sufriendo estas condiciones como las que les impone la Polar. Yo concurrí junto a otros diputados de la Democracia Cristiana donde el fiscal nacional, para que el fiscal nacional, aplicando las leyes que tenemos hoy día, no las nuevas, las que tenemos hoy día, realizando la investigación correspondiente, determine quiénes son los responsables penalmente de este hecho y los mande a la cárcel, los sancione, los mande a la cárcel, tienen que arrestarlos. Porque no pueden andar libremente por la calle aquellos quienes urdieron esta forma de esquilmar a los más pobres. Así es que yo espero que eso ocurra. Van a haber seguramente otras cosas. Junto con mi bancada vamos a pedir que el ministro de Hacienda venga al Congreso y mediante el sistema de la interpelación responda a las preguntas. ¿Por qué fallaron? ¿Por qué este gobierno falló? Que no le echen la culpa, que no sigan echándole la culpa al gobierno anterior, porque eso es para la risa. Asuman su responsabilidad. Que venga el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que nos diga acá, quien ha sido miembro también, ¿no es cierto?, de directorio de este tipo de empresas, y que nos diga, ¿no es cierto?, por qué fallaron las dos superintendencias, por qué fallaron los controles, qué es lo que hicieron ellos, por qué, ¿no es cierto?, si Cernac sabía hace 8 meses no hizo nada, tuvo negociaciones secretas con la Polar y no hizo nada para ayudar al final, ¿no es cierto?, a los pobres beneficiarios, usuarios o clientes, ¿no es cierto?, de esta empresa del retail. La verdad es que aquí tienen mucho que explicar y yo espero que nosotros avancemos por el lado judicial, que avancemos por el lado también de las responsabilidades políticas aquí en el Congreso y que ojalá avancemos hacia un defensor de los ciudadanos. Nosotros necesitamos un organismo autónomo del Estado, no al Cernac, un organismo autónomo del Estado. Necesitamos que se asuma la defensa de la gente común y corriente en todos los ámbitos, incluyendo, ¿no es cierto?, este ámbito. Una vez estuvimos en discusión aquí lo que se llamó el ombudsman, que era el defensor del pueblo, que nosotros podemos llamarlo como el defensor del ciudadano, que tenía además las posibilidades de asumir la defensa de la gente y con una autoridad o con una investidura distinta del gobierno, o sea, que no dependiera del gobierno, que sea autónomo y que asumiendo, ¿no es cierto?, esa autonomía, en realidad enfrentara al Estado, enfrentara al poder en defensa de la gente más pobre y que tiene, ¿no es cierto?, menos posibilidades de tener estas defensas. Ojalá que esta lección nos sirva para avanzar en estos sentidos que yo he indicado.